Hola, soy Ximena. Todo lo que yo voy a estar leyendo, ustedes lo podrán ver en las pantallas de sus computadores. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre IE y EG. Pueden ser pequeñas, pero su poder para confundir a escritores y hablantes del idioma inglés es poderosa. El término IE es una abreviatura de la expresión latina it is, que se traduce como that is, eso es, o in other words, en otras palabras. Se utiliza para introducir una reformulación o elaboración de algo que ya se ha dicho. El término EG es una abreviatura de la expresión latina exempli gratia, que significa por el ejemplo, o más coloquialmente, por ejemplo. Este término se utiliza para introducir ejemplos de algo que ya se ha dicho. ¿Cómo se usa correctamente IE y EG? Una manera fácil de recordar la diferencia entre estas dos abreviaturas es empleando un dispositivo mnemotécnico simple. Piense en la I al comienzo del IE como un sustituto de la primera palabra en la frase in other words. Esto indica que la cláusula que sigue reformulará o explicará la primera parte de la oración. EG es un poco más sencillo, ya que significa ejempli, en latino que significa ejemplo. Y recuerde que la escritura formal EG y IE a menudo aparecen entre paréntesis y seguidos de una coma. En una escritura menos formal es estándar colocar una coma antes y después de estos. Ahora, el mal uso de estas dos abreviaturas es extremadamente alto y muchas personas confunden las dos, por lo que si no está seguro, siempre puede escribir las palabras for example, por ejemplo, o in other words, en otras palabras. IE y EG ahora se consideran una parte común del idioma inglés, por lo que no debería necesitar ponerlas en cursiva, pero recuerde que son abreviaturas, por lo que siempre hay un punto después de cada letra. Ahora vamos a los ejemplos. Ejemplo usando IE, en otras palabras. IE se usaría para señalar algunos detalles adicionales como una aclaración, definición o metáfora. He thought a life without romantic comedies would be like a blunt pencil, i.e., pointless. Debe usarlo al explicar o reformular. Una oración, por lo general, tiene el mismo significado que en otras palabras. Aquí hay un ejemplo usando IE. That is, eso es, in other words, en otras palabras. 1. I like all fruits, i.e., I eat pretty much anything. 2. I like citrus fruits, i.e., the juicy, edible fruits with leathery, aromatic rinds. En este ejemplo, IE introduce una elaboración sobre cítricos. 3. The new payroll system will apply from the first payment in the forthcoming tax year, i.e., April. Número 4. For all churches, decorous dress is required, i.e., no shorts, bare shoulders, etc. Número 5. Hi, Joanne. It was a pleasure meeting with you today. I'll review the slides you sent for the sales team presentation and provide feedback shortly, i.e., 1 to 2 business days. Thank you, Peter. Número 6. Flora, i.e., plants, fungi and fauna, i.e., animals, are collectively known as biota. En el ejemplo es usado para esclarecer lo que significa flora y fauna. También usamos para esclarecer a los miembros de una u otra categoría. The Fab Four
refers to the Beatles, i.e. John, Paul, George, and Ringo. Jumping rope while your shoes are untied is dangerous, i.e. you could severely injure yourself. We will continue to offer our standard discount, i.e. 10% off. Ejemplos usando e.g. Por ejemplo, e.g. se usaría como era de esperar para dar un ejemplo. He enjoyed romantic comedies, e.g. When Harry Met Sally, Sleepless in Seattle. Debe usarlo al presentar ejemplos o más posibilidades. Para el término en cuestión, una manera fácil de recordar esto es asociar P con ejemplo dado. 1. I like citrus fruits, e.g. tangerines, lemons, and limes. Aquí, e.g. presenta ejemplos de cítricos. 1. I like citrus fruits, e.g. oranges, lemons, grapefruits. Número 2. Vegetables, e.g. broccoli, carrots, radishes are good for you. En estos dos ejemplos les estoy dando ejemplos específicos de las frutas que me gustan y los vegetales que son buenos para ustedes. Número 3. Hi Rebecca, thanks for exploring a potential partnership with me today. I've attached additional documents, e.g. Resource 1, Resource 2, and Resource 3, providing more information about our premium plan, pricing, and the benefits it includes. I look forward to discussing these resources in our next meeting on September 20th. Please let me know if you have any questions. In the meantime, regards, Anthony. 4. The Summer Olympics is composed of a variety of sports, e.g. gymnastics, swimming, and tennis. Número 5. Many genes are involved in neural tube development, e.g. Sonic Hedgehog, BMPs, and the Hox genes. Número 6. John had a large collection of classic cars, e.g. a Rolls-Royce, Phantom, and an MG, which he kept in a large warehouse. Número 7. Squiggly loves watching old cartoons, e.g. DuckTales and Tugboat Mickey. Las palabras que siguen e.g. son ejemplos, así que sabes que estas son solo algunas de las viejas caricaturas que le gustan a Squiggly. 8. There are many types of trees, e.g. spruce, oak, maple, in the study area. Número 9. Coins often have special names, e.g. pennies, nickels, dimes, and quarters. Ejemplos del uso de IE con paréntesis. We will continue to offer our standard discount, i.e. 10% off. Ejemplo del uso de EG con paréntesis. We will also offer an additional special discount, e.g. 20% off for new customers and 15% off for referring a friend. Consejos para usar IE y EG. Al igual que con cualquier cosa en inglés, hay algunos consejos que debe tener en cuenta al usar estas abreviaturas. Hemos hecho una lista de estos consejos y reglas a continuación. 1. No ponga en cursiva las abreviaturas. No desea poner en cursiva estas abreviaturas, ya que se consideran palabras inglesas estándar aunque sean de origen latino. 2. Use un punto después de cada letra de la abreviatura. Deberá reconocer el hecho de que estas palabras son abreviaturas y asegurarse de incluir un punto después de cada letra de la abreviatura. 3. Use una coma después de la abreviatura.
esta regla es complicada. La mayoría de las guías de estilo americanos recomiendan o requieren el uso de una coma después de las abreviaturas, mientras que muchas guías de estilo británico no incluyen el uso de la coma. Asegúrese de tener en cuenta qué país es el objetivo de su escritura al evaluar esta regla. 4. Use una coma o paréntesis antes de la abreviatura a menos que comience una oración. Deberá usar una coma o paréntesis como una forma de introducir la frase que comienza con I. Si elige paréntesis, asegúrese de incluir una coma después de la abreviatura. 5. Si una oración comienza con una de las abreviaturas, use una coma después de las abreviaturas. Si una oración comienza con una de estas abreviaturas, se considerará una frase introductoria. Como tal, querrás asegurarte de incluir una coma después. Número 6. Si estas abreviaturas se usan dentro de una oración, sin paréntesis, use una coma antes y después de la abreviatura. Si está utilizando, es decir, I, en una oración y sin incluir un conjunto de paréntesis, deberá separar esa cláusula del resto de la oración. Para hacer esto, debe incluir una coma antes de la cláusula y posiblemente después, dependiendo de la guía de estilo que esté siguiendo. Número 7. Si debe comenzar una oración con I o EG, escriba en mayúscula la primera letra de la abreviatura. Dado que esta abreviatura será la primera letra de su oración, querrá asegurarse de que está capitalizando la primera letra. Cuando sea posible, recomendamos evitar estas abreviaturas para comenzar una oración, ya que sonarán gramaticalmente incómodas. 8. No use etcétera al final de una lista que sigue EG. Deberá evitar el uso etcétera al final de una lista que comienza con, por ejemplo, ya que ambos indican que su lista no está completa. Como mencionamos anteriormente, EG significa por ejemplo, y etcétera se traduce como y el resto. Ambos significados le mostrarán al lector que su lista no es una lista completa. Número 9. ¿Cuál es formal? EG es un poco más sencillo ya que significa por ejemplo. Y recuerde que en la escritura formal EG y IE a menudo aparecen entre paréntesis y seguidos de una coma. En una escritura menos formal es estándar colocar una coma antes y después de estos términos. Hemos llegado al final del I y G. Espero que lo hayan entendido. Fue un grato haberlos hecho para ustedes. Que estén bien, cuídense. Chao.